Antes de irnos a la pausa le decía, vamos a hablar un poco acerca de economía. Es un tema muy complicado, de repente para mucha gente le resulta, pero lo va a hacer bastante simple. Estoy con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él recientemente está presentando este libro, que es parte de su doctorado justamente, y que en verdad para nosotros es un honor tenerlo justamente acá en el Telemañana, porque nos va a explicar de manera muy sencilla los tópicos selectos de economía para la gestión del desarrollo humano ambiental. ¿Cómo está, doctor? Buen día, bienvenido. Muy buen día, licenciado. Importante hacer algunas reflexiones en función del libro. Hoy atravesamos una crisis del ser, hacer y tener. Muchos quieren tener sin ser ni hacer. ¿Qué es lo que pasa? El deseo ha superado la necesidad natural de satisfacción de necesidades en las interacciones de un mundo globalizado. Tenemos un cambio climático, ese cambio climático refleja calentamiento, enfriamiento, no se puede planificar la economía como en épocas de antaño. Entonces, ¿qué implica todo ello? Reconducir la economía, generar un proceso de cambio de actitud en los agentes económicos. ¿Qué implica todo ello? Recontextualizar fundamentalmente el rol de la familia para que tenga efecto multiplicador en el PIB. El multiplicador es la velocidad de la economía, cómo se acelera la economía. La sangre de la economía es el dinero, y el dinero puede ser deuda, fraude o inversión con retorno. Y eso es lo que no se quiere entender, y que también la economía es un juego creativo, en el cual se practica la estrategia, la táctica, la operación, y la operación implica gestión de proyectos, ver la viabilidad de los proyectos, encaminar la gestión de riesgos, tratar de controlar esos riesgos, generar complemento con la fiabilidad, hacer trabajo en equipo, interdisciplina, transdisciplina, para aplicar los fondos. Porque mucho escuchamos en nuestro medio y a nivel mundial que no se ha ejecutado un presupuesto como corresponde. Pero ¿cómo se puede ejecutar un presupuesto si no hacemos los estudios, si no manejamos la institucionalidad y, por supuesto, ese trabajo interdisciplinario en función de una doctrina de Estado? ¿Cuál es el elemento que une, por ejemplo, a los bolivianos? Y es importante divisar ese elemento para que se genere un pacto social, un trabajo en equipo, que promueva mayor nivel de cooperación, confianza y sinergias en función de la visión de esa agenda de desarrollo. La verdad, uno cuando revisa lo que el doctor Mancilla ha hecho, uno la verdad dice, pues tiene una gran carrera. La verdad, en el tema económico, pues es sin duda en este momento una de las personas que mejor nos podría explicar justamente este fenómeno. Y hace un instante nos decía, la economía es como una onda, va, sube, baja, y esto se debe justamente a muchos elementos. Pero resalto un hecho que me decía, el por qué la población no está consciente del riesgo que conlleva el COVID, y es justamente por un tema económico, doctor. Peste y economía, algo interesante. Si nos damos cuenta, nosotros somos una economía primitiva. Nos dedicamos a explotar y exportar materia prima y consumimos producto acabado de los países industriales. Nuestra economía es de filtración. Por eso habíamos dicho que el deseo ha superado la necesidad natural. Entonces somos irracionales en el consumo desde la familia. Somos consumistas. Entonces somos un país, si quieren, rico en recursos naturales, pero pobre en actitudes que implican definir un modelo para generar el desarrollo. Un modelo de salud, nutrición, educación para la producción que aproveche las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y, por supuesto, de la diversidad de culturas para complementar y hacer liderazgos. Entonces, ¿qué pasa con el tema COVID? Nos damos cuenta que no tenemos la suficiente capacidad de ahorro y, por ende, inversión históricos, que se refleja en que históricamente no hemos generado una balanza de pagos, una balanza comercial que sea favorable. Entonces, alguna vez hemos tenido un superávit, pero en general hemos tenido déficit. Vivimos de la cooperación internacional, de enajenar los recursos naturales. Entonces, somos una economía demasiado pequeña, que no se ha expandido. Entonces, ¿qué tenemos con el COVID? Con la peste, que le llamo entre comillas. ¿Y por qué la llamo peste? Porque hace la enfermedad un paso mortuorio,
porque esta enfermedad asusta a la humanidad e impacta en la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos desobediencia civil en cuarentena rígida, en cuarentena dinámica, le podemos colocar el nombre apropiado, entre comillas, ¿no es cierto?, según la gestión pública, pero en esencia lo que ocurre es que la gente vive de la economía informal. Un 80% de la economía boliviana está enmarcada en la economía informal. Confundimos el emprendimiento con la empresa, pero el emprendimiento puede ser un negocio, pero más de oportunismo que de análisis de un problema, oportunidad. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que razonar que no tenemos educación financiera, no gestionamos los proyectos. Entonces, nos damos cuenta que en el tema histórico, la inversión para generar un estado de bienestar ha sido insignificante. Y pueden enojarse los políticos, pero no hemos tenido políticos visionarios, por ejemplo. Esos políticos que tengan una visión para encaminar, por ejemplo, valga la redundancia, una política demográfica de más de 2.300.000 y pico kilómetros cuadrados con los que nacemos a la vida republicana. Hoy tenemos 1.098.581, 80 kilómetros cuadrados. ¿Y por qué hemos perdido tanto territorio?, nos preguntamos. Porque hemos tenido malos gerentes públicos. Una cosa es que se den entre ellos la medallita y otra cosa son los resultados de gestión pública. Entonces, hemos perdido espacios, hemos pregonado desde el 52 que la tierra es para quien la trabaja, pero nosotros no hemos colocado la población en los espacios de frontera para trabajar la tierra, para trabajar y hacer valor agregado a nuestros recursos naturales, para captar inversión extranjera, para generar procesos de integración subnacional y supranacional. Entonces, hemos perdido, Juan José, 9 países europeos, haciendo una media. Una suma del territorio. Sí, del territorio. Entonces nos damos cuenta que hemos sido ineficientes. En el libro colocamos la tendencia del PIB, la onda electromagnética aplicada a la economía, y nos damos cuenta que la velocidad de la economía no es buena. Podemos hablar de crecimiento. Yo recuerdo en años pasados, cuando era ministro el presidente actual de la República, indicaba que crecíamos a mayor porcentaje que Chile. Claro, en el discurso político se ve bonito, pero en la teoría de conjuntos, en el análisis científico, no tenemos por qué comparar la economía chilena con la economía boliviana. Por tamaño de población, por otro elemento es el factor de la producción, la educación, el sector cuaternario, que no lo hemos sabido trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es recontextualizar el rol de los agentes económicos, dar oportunidades, disminuir la presión fiscal, por ejemplo, para hacer empresas de verdad, no confundir un negocio con una empresa y hacer en Fundempresa estadísticas halagüeñas en las cuales se indica que tenemos muchas empresas, pero hay que ver la sustentabilidad y la sostenibilidad de las empresas. Y esos temas son importantes para ser discutidos. Ahora bien, en la inversión pública es indispensable la actuación de la comunicación, por ejemplo. ¿Dónde están los espacios de debate? Es una gran pregunta. Doctor, el espacio público de Jürgen Habermas, que ustedes lo manejan bastante en el mundo de la comunicación. Doctor, en este caso, este libro resume justamente muchos de los tópicos en cuanto a economía. Esto, principalmente en este momento, hay muchos seguramente papás que están viendo, muchos estudiantes de la universidad. Ayuda mucho a entender la economía desde un punto de vista diferente, o sea, ayuda en diferentes tópicos para el estudiante, para el analista económico. ¿De qué manera le va a ayudar, le va a surtir más? El análisis multivariado. Ajá. Un análisis multivariado, holístico, con participación de los actores involucrados. A través de ese análisis, si quieren, en un paradigma emergente, en un modelo cual y cuantitativo, se entiende la economía. Y este es el principio para encaminar el análisis de la economía con mente positiva,
Y cuando hablo con mente positiva, significa que debemos aprender a crear para resolver los problemas, no a conflictuar, no a estar en el marco de la hipocresía, que tiene dos raíces. Una raíz, la baja acción comunicativa para hacer desarrollo, y la otra, la envidia. Porque el A quiere poseer lo que tiene el B, pero negando la institucionalidad, negando el estudio. Por eso alguna vez hemos dicho, en nuestro país todos quieren ser presidenciables, todos quieren ser alcaldes. Pero ¿y dónde está su estudio? ¿Dónde está su ejercicio profesional? ¿Dónde está su compromiso real? Es la pregunta. Claro, pueden tener un compromiso como ocurre en Latinoamérica, y como referencia a mi estimado amigo el profesor Paul Collier, que habla sobre los países del Club de la Miseria. Entonces pueden ellos referenciar, digamos, su interés de planificación particular, pero acá debemos construir un estado de bienestar, Juan José, y todos tenemos que ir en esa lógica. Hacer desarrollo, hacer economía no es complejo, implica compromiso, implica trabajo en equipo, implica el desapego a esa crisis del ser, hacer y tener. Por eso les decía, muchos quieren tener sin ser ni hacer. Eso es realmente complicado, ¿no? Cuando en verdad hay necesidades que son urgentes. Ya para ir concluyendo, doctor, ¿cómo ve el tema económico actual del país? O sea, los desafíos son muy fuertes. La relación que mucho se hace es que, bueno, el ex ministro de Economía y actual presidente del Estado tuvo una época en la que obviamente los elementos económicos fueron totalmente diversos, diferentes, la economía era otra, la fuente de ingresos era otra, y la economía se manejó de diferente forma. Muchos le critican, otros por supuesto van a aplaudir, pero lo cierto es que Bolivia está en otra etapa muy diferente a la que se vivió hace 10 años atrás simplemente. ¿Cómo ve usted el tema económico ahora mismo en el país? Bien, vamos a referenciar con algunos indicadores. El año pasado hablábamos de un PIB de 41.000 millones de dólares, aproximadamente, redondeando. El Banco Mundial hace una estimación de crecimiento de este PIB en aproximadamente 5.9%. Estamos hablando de por lo menos 2.400 millones de dólares, pero en la pandemia nos hemos dado cuenta que han habido irregularidades, sobreprecios en respiradores, otros temas vinculados a la represión también. Entonces están en la noticia, y estamos hablando de por lo menos 6.000 millones de dólares que se han sacado de la economía boliviana. Entonces, menos sangre para la economía boliviana. Y el tener menos sangre, ¿qué implica? Generar una transfusión. ¿Y cómo se hacen las transfusiones en la economía? Las transfusiones tienen que ver con acceso a crédito multilateral o con hacer transacciones que tengan que ver con enajenar los recursos naturales. O sea, por eso el pensamiento primitivo que resaltamos. Pero por otro lado también debemos aprender a pensar que se pueden generar recursos en función al litio, a otras expectativas, pero también el problema de fondo es el sector cuaternario. Por eso que no podemos expandir la economía. Una cosa es que crezca la economía y otra cosa es que se diversifique y que tenga una relación interna que pueda permitir hacer crecimiento interno, la integración subnacional. Entonces el gobierno lo que va a hacer es apelar al populismo, al contrabando, que tiene que ver con la economía sumergida, que tiene que ver también con el aspecto de créditos, y le va a hacer la transfusión de sangre a la economía. La economía no se va a morir. La mayoría, digamos, de los políticos habla de que vamos a tener una gran crisis, vamos a estar muy complicados. Esta es una economía pequeña. O sea, ni siquiera es una empresarial en relación a las empresas de afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambio de actitud, institucionalidad para poder trabajar. Cada actor tiene que estar en el puesto que le corresponde. ¿Por qué? Porque ahí se habla de eficiencia. Pero si un actor no conoce de cierto espacio público, como se pelean en distintos medios por los cargos públicos, entonces hasta que aprenda ese actor, vamos a tener un costo de oportunidad alto.
le vamos a hacer daño económico al Estado. Y si aprende, ¿no? Es la pregunta, si aprende cómo se hace la gestión pública. Entonces yo creo que hoy debemos pensar en ese cambio de actitud, aprender a trabajar en equipo, pero fundamentalmente preguntarnos cuál es la doctrina de Estado. Y cuando hablamos de la doctrina de Estado, ¿cuál es el elemento de confluencia para que trabajemos los bolivianos? Y ojo, acá hay un tema también, la comunicación entre generaciones. Porque en todos estos movimientos nos hemos dado cuenta que la juventud reclama. En Latinoamérica la juventud reclama. Entonces, ¿cuál es el nivel de comunicación, entendimiento, de planificación que hay a nivel de las generaciones? Es una pregunta fundamental que hay que trabajar. Tiene un desafío el ministro Catacora, pero el desafío lo puede subsanar trabajando con sus universidades. Tenemos una universidad pública que es significativa, que puede apoyar la consultoría social, la gestión de proyectos. No hay que replicar muchos proyectos, hay que trabajar con temas de complementos municipales, hay que dejar de lado el odio y van a ver que Bolivia va a empezar a funcionar. Es el cambio de actitud. Bueno, la verdad, doctor, en el tema económico es para poder extenderse muchísimo. Lo cierto es que, importante, cuando presenta usted este libro, ya lo van a tener, digamos, al alcance los estudiantes, aquellos que les gusta justamente revisar estos tópicos acerca de economía. Lo presentamos el libro el día sábado con el Colegio Departamental de Economistas. Ya. Tenemos un evento virtual. Si les interesa este tema, está en la página del Colegio Departamental de Economistas. Este evento va a hacer explicación del libro, pero va a ser inducción a algunos conceptos de análisis multivariado, de simulación que han de permitir hacerlo más atractivo el libro, porque esas variables que tenemos ahí las podemos manipular, podemos utilizar la economía digital para generar escenarios sobre los cuales podamos hacer un desarrollo más halagüeño, con resultados. Y eso es lo importante de la revolución digital que estamos viviendo. Cualquier consulta al 703-49-49-6 o al 40-68-355. Pues doctor, muchísimas gracias, en verdad, y éxito en el tema de la presentación de este libro y por supuesto un gran aporte para lo que refiere el estudio de los tópicos y por supuesto hablar siempre de economía en el país. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias, distinguido. Bueno, nosotros nos vamos a ir hasta el otro lado del set porque le comento, en medio de todo esto es importante hacer la revisión justamente de las informaciones a nivel internacional y con eso está justamente